Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez, Saludos, saludos. don César Cabrera. Saludos Andrés y saludos al pueblo dominicano, agradecido que nos acompañe como siempre, como toda la semana. No le ha caído ninguna bomba rusa a usted todavía. No ha caído, pero lo que ha caído son los precios, ¿no, verdad? Del petróleo y de No han los caído, commodities. han escalado. Eso mismo, eso es lo que, esa es la bomba que ha caído en el mundo. Y se dice que los rusos incluso están ensayando armas letales muy fuertes ahí en esa guerra contra una población civil indefensa, que están usando unos lanzallamas que funden los cuerpos humanos, que tienen un dron submarino capaz de provocar un tsunami de 500 metros de altura. Es para que el mundo se preocupe. La verdad que es para que el mundo eso es lo que se llama una locura. Una locura. Lo que tiene ese tipo. Y yo oí una comentarista, analista española ayer en la televisión extranjera, diciendo que Putin estaba muy enfermo y que él quería hacer eso antes de que partiera. No sé si es verdad. Bueno, los servicios norteamericanos, pero eso dijo ella, que él está aislado y que ellos no llegan a decir, no era al extremo de decir que está fuera de sus cabales, pero sí dicen que están preocupados por su estado mental. Y eso lo han dicho, se han filtrado esas noticias de los servicios de inteligencia, no solamente norteamericanos, del mundo, y está rodeado de un pequeño grupo que son los yes man y que no le dicen nada de lo que está pasando, sí, pero o por lo menos hacen todo lo que él dice, no lo contradicen. Y un gobierno que no tenga un contrapeso, o un presidente que no tenga un contrapeso de lo que no quiere escucharnos, ¿verdad? Es muy difícil solamente escuchar lo que él quiere escuchar. Sí, pero oiga lo que le voy a decir. Ven aquí, pequeño. Ahí hay mucha gente que no está con eso, ¿eh? Rusos que se han manifestado en las calles diciendo que no quieren la guerra. Y hay rusos ricos que tienen en estos momentos mucho dinero congelado en cuentas extranjeras. Sí. Y eso preocupa al que se lo están haciendo. Entonces, por una guerra, de que por dos provincias y acabar con un pueblo que eran hermanos, porque hay que decir que era la Unión Soviética, que todo era lo mismo. Todo era lo mismo. Entonces, ¿cómo tú vas a coger? Eso es como que el Cibao se divida de la capital y el sur. Y nosotros cojamos a matar los cibaeños. ¿Pero y qué es eso? Pero es lo mismo, ¿usted entiende? Es más o menos un símil. Oye, Andrés, pero es una locura, ese hombre está loco. Yo vi una entrevista de una rusa, ¿no, verdad?, que vive en el extranjero, y ella conversa con su mamá y le dice y le explica lo que está pasando en Ucrania de parte de Rusia, y la mamá dice, pero ¿cuándo? Aquí no se sabe nada de eso. No, que no. Es decir, porque ellos tienen el control total de los medios de comunicación. Todo, sí. Entonces, ya el internet, prácticamente ya esas facilidades no están llegando, entonces no todo el mundo está recibiendo las informaciones, las están recibiendo poca gente de lo que realmente está pasando en Ucrania de parte de Rusia. César, según la historia, la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Sí. Es lo primero que se pierde en la guerra, la verdad. Y los rusos siempre han sido muy especialistas en eso, de los tiempos que siguieron a los zares. Cuando los comunistas tomaron el gobierno en el año 1917, lo primero que sacrificaron fue la verdad. Y los comunistas tienen ese estilo, que lo que ellos no aceptan nunca es la crítica. Los comunistas son anticríticos a rajatabla y por naturaleza. Entonces nadie que le haga oposición del tipo que sea es aceptable. Así es. Lo que dicen los medios de comunicaciones occidentales es que según los reportes de inteligencia de las agencias correspondientes, el señor no solamente está aparentemente fuera de sus cabales, como decíamos aquí la semana pasada,
sino que ahora hablan de un aislamiento, hablan de una posible enfermedad, mencionan un cáncer. Esa nota que poníamos ahí es de uno de los principales periódicos conservadores de España. Y en España le da mucho seguimiento a lo que está pasando en Ucrania porque la comercialización entre España y Ucrania es intensa y las importaciones de España de Ucrania son clave para el día a día de la economía española. Incluso la alimentación tiene mucho que ver con las importaciones que reciben de Ucrania. Entonces está muy preocupado el país español, al extremo de que los comunistas españoles han sido silenciados por sus propios socios en el gobierno cuando han querido levantar la voz a favor de la invasión a Ucrania, porque es un problema estratégico. Claro. Entonces ahora lo que se teme es que esa guerra esté fuera de control. Hubo una reunión el pasado jueves en Turquía entre los cancilleres de Ucrania y de Rusia, y no se llegó a nada porque este soviético que es canciller en Rusia ya había dicho que la guerra iba a ser nuclear y devastadora, lo dijo hace 10 días. Sí, después salió la portavoz del ministerio diciendo que no. Pero han bombardeado arreglándolo un poco. Arreglando. Pero no cabe duda que lo que está haciendo el mundo que está observando es haciendo el expediente, porque es un genocidio. Y ya hay experiencia de lo que le pasa a los genocidas. Y yo decía aquí, cuando comenzó el tema, que recuérdese lo que pasó con la gente del Tercer Reich en Alemania, que Hitler acabó chamuscado en los jardines de la Cancillería y los generales y los ministros acabaron ahorcados en Nuremberg. Eso es lo que pasa siempre con esa gente. Todavía no hace mucho tiempo atrás, ancianos fueron ubicados como criminales de guerra que estaban huyendo en Sudamérica. Sí, mire, Sudamérica fue ayer, unido de ellos. el miércoles, un cohete ruso le dio a un hospital de niños, de infantes y eso no es por accidente. No, lo que pasa es ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que el miércoles era el día previo a la reunión de cancilleres prevista para el jueves en Turquía, y el mensaje que llevó el soviético, que es canciller de Rusia, a esa reunión fue que había que rendirse, porque lo que ellos quieren es una rendición incondicional, de manera que se queden ocupando a Ucrania. Y ya las voces de alarma de los países que circundan a Rusia están subiendo, porque la intención que se ha visto es la de reconstruir la Unión Soviética. No parar en Ucrania. Exactamente, no parar en Ucrania. Ya Suecia está alarmada, Finlandia se alarmó, Polonia, Moldavia, todos los países del Báltico. Pero que son países constituidos ya con de todo, pero gobierno y Fuerza Armada y todo. ¿Qué es lo que eres? Pero este nuevo zar, doctor Enrique, no para ahí. No para. Los demás países son países pequeños, de 3 millones de habitantes, de 60,000 kilómetros cuadrados. Tienen su y él estado no respeta. Sí, recuerde eso, que comenzó por Georgia el tema, y él le quitó 2 pedazos a Georgia. Y después le marchó a Ucrania en el 14, y le quitó 2 pedazos también. Sí, le quitó Crimea, que es una península estratégica desde el punto de vista de la defensa global, es estratégica, y se la quitó. Entonces ahora, ¿qué es lo que dice el presidente ucranio? Dice: hoy somos nosotros, mañana van a ser todos ustedes. Sí. Y se lo dijo en una reunión al Parlamento inglés esta semana, que tuve la ocasión de verlo en vivo eso. Le dijo que ellos están defendiendo la libertad que ellos tienen ahora, y que pide la exclusión aérea como única manera de parar el genocidio que se está dando en ese pueblo. Un pueblo grande, vasto, no es una cosa pequeña. No es chiquito. Y entonces parece que no hay quien le pare el coche al tipo Pero mire. Entonces, si es verdad que anda enfermo, podríamos estar asistiendo a los coletazos de un tiburón herido, y eso es aún más peligroso. Mire, de Ucrania han salido 2 millones de personas refugiados, huyendo de la guerra, pero quedan 40 y pico. 43. Sí. Oiga cómo es. Y hay otra cosa. Ahí está todo el hombre
mayor de 18 años, armado, esperando que entre la infantería rusa. Ahí va a estar muerto, que eso no tiene nombre, de lado y lado. Sí. Pero de los rusos, ellos no han entrado. Fíjense que ellos se han quedado por las afueras tirando cohetes. Masacrando a la población civil. Ellos no han podido entrar porque tumbaron el puente los ucranianos para que no pase. Entonces ellos están tirándole cohetes y tirando así, y algunos enfrentamientos esporádicos, pero no se han atrevido a entrar porque cuando entren ahí, una guerra de eso va a ser una carnicería, lo que va a armar. Habría que ver, o que la gente vea, no sé si... Le han matado generales. No sé si en la dirección a los rusos tienen imágenes de eso. Lo que hicieron los rusos en la provincia de Alepo, en Siria, hace un par de años, que demolieron aquello, sí, apoyando al dictador que está ahí consolidado. Y fue una demolición que hicieron de la ciudad, manzana por manzana. Esos rusos. Sí, que eso mismo. Que lo están haciendo. Entonces ahora eso es lo que están replicando en ahora Ucrania. En toda Ucrania, que es un país, repito aquí, de más de 600,000 kilómetros cuadrados, de más de 45 millones de habitantes. Y el mundo acude impávido a eso, porque hay miedo de que si le excluyen el espacio aéreo a los aviones rusos, responda el tipo con lo que ha dicho, que todo el que se oponga a la guerra está en una lista negra y que es un blanco de eso, y que eso sería una declaración de guerra de la OTAN. Pero mira, y sin embargo, perdón César, se están avanzando diligencias para armar a Rusia con una capacidad ofensiva que, tal como dice el doctor Enrique, si escala esa guerra más allá, el genocidio va a ser de tal magnitud que no se sabe dónde va a llegar. Miren, así dejó Rusia a Alepo, en Siria, así, con unos bombardeos indiscriminados para doblegar a lo que se oponían al dictador allá en Siria. Y eso es lo que están replicando ahora en Ucrania. Eso es una barbaridad, señores. Sí, mira, lo que dicen la mayoría de los generales, ex generales norteamericanos, ¿no, verdad?, de diferentes rangos, que tienen experiencia de este tipo de conflictos, lo que han dicho es que en el combate de tú a tú, vamos a decir, en ese combate que se va a dar, definitivamente tiene que llegar un momento que se va a dar, no le va a ser fácil a los rusos. Ellos dicen que tomar Ucrania va a ser mucho más fácil que mantenerla, porque ellos van a tener guerrillas armadas, un pueblo armado, que no lo va a dejar quieto y que le va a hacer la guerra de guerrilla, como decía Andrés, y que ellos no son buenos en eso. Es decir, los rusos han demostrado, y lo demostraron en Siria, lo demostraron en Afganistán, que ellos no son buenos peleando ese tipo de guerra, no son buenos en el combate de tú a tú, y en los focos guerrilleros que se le pueden armar, esos focos que lo van a enfrentar de adentro de los edificios, aunque estén tumbados. Ellos no van a aguantar ese tipo de combate. Entonces, yo sí creo como tú, Andrés, que hay mucho temor, incluso había más temor que ahora. El temor ha ido un poco flexibilizando en Europa, porque ya hay gobiernos europeos que han ido un poquito más allá de lo que anunciaron en principio. Pero la verdad que hay mucho temor a que Putin desate una guerra nuclear en contra de esos países que están ahí cerca. Escuché que Putin decía que, no sé si eso está en las negociaciones, que para mí no son negociaciones, simplemente buscando tiempo para ellos seguir avanzando, porque hicieron un cordón de seguridad para que la gente pudiese salir y lo bombardearon. Entonces no hay una intención o no hay buena voluntad en esas conversaciones que están entre los dos países. Pero hay que esperar a ver qué va a hacer la Europa, lo que está pidiendo. Bueno, Polonia
le ofertó unos aviones, pero oigan la inteligencia de Polonia y oigan el miedo, si se quiere, vamos a decir, tras bastidores. Le oferta los aviones para que se defienda Ucrania, pero quiere que sea a través de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos fue que pidió. Estados Unidos se negó. No, Estados Unidos le pidió a Polonia que se diera los aviones. Dijo y Polonia dice que sí, pero que sea a través de ellos. Bueno, pero es que la principal base del centro de Europa de la OTAN está en Polonia. De manera que lo que te quiero decir que tú tienes razón en el miedo que tiene de hacer la cosa frontal y decir, no, miren los aviones ahí. De todos modos, el presidente Biden de Estados Unidos dio un paso trascendente esta semana cuando bloqueó la compra de petróleo ruso y de gas. Es un 8% nada más que compra. Bueno, para Estados Unidos, pero irá cayendo y encima de eso le va a debilitar las alianzas que Rusia había tendido en América Latina. También es bueno destacar la posición que ha asumido China, que de un aliado vocinglero que fue antes de la guerra. China le está comprando en los días previos, pero los días previos hubo una cumbre del presidente Xi con Putin para declararse aliados eternos. Ahora ya China está hablando de que hay que tener comedimiento y que hay que evitar que la guerra escale. Siguen comprándole. Le siguen comprando por necesidad, pero hay una realidad, César. China vive de vender. Y una crisis como la que está tomando cuerpo a nivel global daña el comercio. Lo que daña es el comercio. Al final, lo que le daña es el comercio a China, le daña el mercado, le daña la venta, como dirían en el mercado, me daña la venta, compadre. El mundo está interconectado ya. Lo que pasa en cualquier parte del mundo se refleja en el otro. Ahora, mira lo interesante. ¿Tú sabes por qué a los rusos les importa poco el tema? Porque ellos no son una economía de mercado. Sí. Tú sabes lo interesante, Andrés, no nos da nada más petróleo de esta situación. Es que han puesto los norteamericanos a sentarse con Maduro y a sentarse con Irán. Eso es lo que te digo, le está desarmando la alianza. Pero está bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita también ese petróleo que tiene tanto, y Maduro ahora que prácticamente tenía poco mercado, me imagino que a él esas son conversaciones que le interesan para él. Y también Irán, está respirando. Que Irán no es que es muy aliado de los rusos tampoco. Irán ahora podría también llegar a un acuerdo, el acuerdo nuclear que hizo Obama y que lo desató o lo borró o no lo cumplió. Lo desactivó lo desactivó Trump, ahora lo quieren armar y ahora es más fácil porque estamos en una crisis mundial. Entonces, aunque la inflación está acabando con la economía en Estados Unidos, vi esta mañana que el precio ya de la gasolina está en algunos estados por encima de los $5. Los carros usados han aumentado en un 42%. Entonces, la inflación está en su pico más alto en los últimos 42 años. Pero no allá, no, aquí también. Sí, aquí, pero aquí para que el tema es global. Para que la gente en todas partes, en España no se puede vivir. Para que la gente vea que es un tema global, fruto primero de la pandemia, ahora de esta crisis. En España eso está, mire, la luz sube semanal, el consumo de luz eléctrica. Semanal está subiendo. Eso es una locura. La geopolítica indica que si no hay avance en las negociaciones para parar la guerra en los próximos días, se darán pasos más radicales. Ya los rusos creo que el jueves o el viernes estaban conociendo en la Duma, que es su congreso, una ley para nacionalizar las empresas que se han opuesto a la guerra y que han parado sus actividades allá. Bueno, tendrían que paralizar a Rusia con eso, porque Rusia vive de eso. Rusia nada más vende gas y petróleo. Sí, y la otra medida radical que podría producirse es que Estados Unidos libere sus reservas de petróleo. Con eso se acabó la especulación. Se ha dicho... Porque déjeme decirle un dato que a veces la gente no maneja bien.
Estados Unidos produce más petróleo que cualquier país del mundo. Pero claro, y tiene la reserva Y más ellos- grande. y ellos- No, ese no petróleo que le compran a Putin, que le compraban Pues eso antes a está Maduro, enterrado, es para guardarlos. está Es para enterrado. guardarlos. Entonces, si ellos liberan esas reservas, el precio del petróleo se vuelve a poner a 40 pesos, a Sí, $40. sí. Entonces, ese podría ser el siguiente paso. Si no hay un control en el genocidio que se está dando ahí en el centro de Asia y en la frontera europea por parte de este nuevo zar, que ha puesto pata para arriba el mundo. Y una vez que los chinos le saquen la alfombra, que va a pasar, Los chinos no están... va a pasar en pocos días, entonces la guerra se va a desinflar sola. Y si a eso le sumamos que el caballero tiene más de una semana que no aparece y no se dirigen guerras como así, desde búnker y callado, porque tengo un búnker, dice. cuando usted se mete al búnker usted perdió, que fue lo que le pasó a Hitler. Cuando se metió en el búnker, sí. perdió la guerra. El presidente héroe de Ucrania, que está dirigiendo su guerra desde la calle, actuando y dando declaraciones varias veces al día, le ha ganado esa batalla de la guerra a Putin, que porque cree que tiene los superpoderes de las armas ofensivas más letales, que las tiene, se piensa que matando gente todo se resuelve. Y para agregar Bueno, gente hay mucha ahí, y en la Segunda Guerra Mundial mataron más. Hay que decir que los comunistas de la Unión Soviética, César, antes que tú intervengas, mataron mucha más gente que la que murió en la Segunda Guerra Mundial. De manera que no se le aprieta el pecho en arrasar ciudades. Y es por lo que Europa y el propio Estados Unidos han sido conservadores en el enfrentamiento de la crisis, porque no tienen claro cuál es el nivel de control que tiene, de autocontrol que tiene el que está dirigiendo la invasión a Rusia. Mire, Realmente hay preocupación en el eso. Congreso de Estados Unidos aprobó ayer darle a Ucrania 13.600 millones de dólares en ayuda. Eso es mucho dinero y da para muchas cosas. Ahí va de todo, Sí, señor. Comida y cuarto. Sí, Claro, claro, Y pero armas también. ya hay Porque artistas que están aportando y no hay, es tan fácil, se ¿no? están recaudando mucho dinero. Ahora, yo creo, Andrés, no sé cuál es la opinión de ustedes, la solución al problema ruso va a venir del propio gobierno ruso. Alguien, un general, un funcionario se Sí, va a casar con la se va a gloria revoltear. en Rusia y se va a revoltear. ¿Tú sabes cuándo? Cuando ya, y eso no queda, no le falta mucho para que pase, los ciudadanos común y corriente y de a pie de Rusia empiecen a sentir la escasez de comida, la escasez de muchísimos productos, que ya hay empresas que han cerrado, norteamericanas y de todo el mundo, que dicen que no cierran sus operaciones en Rusia. Yo Entonces, vi en la televisión eso tarde o unos rusos temprano comiendo los últimos McDonald's porque cerraron, se fue la Coca-Cola, la McDonald's, toda esa Todo compañía han cerrado. americana Entonces, que le gusta a los rusos, que le pero- gusta al pueblo. Pero Sí. entonces, un día de esto, esa comodidad, Se va. por ejemplo, clase media, media baja, que esa comodidad que ha disfrutado durante estos años, la va a ir perdiendo. Entonces va a ver qué va a pasar, cuál va a ser la reacción, cuál va a ser la reacción de los propios militares que están inmersos en la propia guerra. Se dice que hay muchos soldados que no quieren estar peleando en Ucrania porque dicen que son sus hermanos. Es decir, eso también ha salido. Es decir, ahí no se sabe con certeza qué va a pasar. Ahora, sí tenía algo claro Biden, y nosotros lo decíamos con tiempo, de que la invasión era eminente, y así fue. Los rusos han usado un modelo, los rusos de Putin, lo de ahora, de contratar mercenarios para esas operaciones. Hay sirios peleando ahí. Sí, hay sirios y hay europeos y hay, bueno, esos son empleados que se contratan, eso se usa, pero ellos lo usan de manera intensa. Cuando ellos invadieron por primera vez en el 14 en un sector de Ucrania, fue usando ese tipo de modelo de gente contratada, mercenarios. Y es que los soldados de ellos no están bien entrenados. Están bien entrenados. Lo que pasa es
que quieren tener la posibilidad de desligarse de la consecuencia. Ahora, cuando el propio presidente ruso dirigió una arenga diciendo que iba a invadir por una operación especial a Ucrania, ya no se podrá desligar de las consecuencias. Claro. Y esos generales, como usted señala, y esos ministros que han alentado eso, van a estar en la lista de los llamados a rendir cuentas Claro. en el Tribunal Internacional. Porque lo que pasó en los países balcánicos, por ejemplo, en los años 90, era un hazmerreír con relación a lo que está pasando Y ahí ahora. están presos. Y ahí presos. Están presos, Están presos. los que no están presos andan huyendo todavía, algunos murieron encarcelados. Y en el caso de Rusia, llegará el momento en que los propios rusos entreguen el cuerpo del delito, porque si al que quieren es a fulano de tal, que fue el que causó eso, no vamos a sacrificar la nación por fulano de tal. Eso es lo que... Las naciones sobreviven siempre a sus Y dirigentes. que los Eso es rusos lo que siempre yo- han sido expertos en envenenar gente. Él, Porque- precisamente, y de él, lo que yo sí, saben bien. eso Tú quiere hablabas- decir que su entorno sabe muy bien cómo Tú envenenar. hablabas Son ahorita expertos. de los comunistas, ¿no verdad? De todo lo que mataron, y me recordó a Trotsky, que fue uno de los que más, bueno, se dejó una Ese formó el ejército. tela rojo. de ejército- muertes ejército por rojo. todo donde pasó. Y después ese Stalin, murió. Stalin le pasó la mocha después. Stalin Claro, él lo- murió lo murió mató. en- Con en un México. estilete fue uno en un México. y lo atentado mató. de Stalin contra Murió él. en México. Porque Y- Stalin, actual que le hacía sombra, se va. sí. Bueno, Y- Stalin es la historia de los comunistas. Stalin no dejó vivo a uno del Politburó que No. lo acompañó en el ascenso al poder. No. Y Stalin era el obrero de ese equipo, Sí, porque las cabezas eran Lenin y Trotsky, eran los cerebros, eran sí, los intelectuales, sí. la parte intelectual. Pero estos brutos... Sin embargo, esto- que era de la clase obrera, de que él dirigía la parte operativa, fue el que finalmente se quedó. Eso es lo que está pasando en Rusia hoy, porque el que está dirigiendo toda esta catástrofe no es más que un espía del eso, KGB, de la KGB. un tipo oscuro, impuesto a matar gente en las esquinas, Bueno, cuando amparo de la cayó- noche y a envenenar gente. Cuando Sí. cayó la Unión Soviética, él estaba en Alemania. Y salió del vivo. Este, Sí. como jefe de... Y salió de vivo, todo. que se pensaba que de ahí no iba a salir nadie, y él se la ingenió para salir vivo, porque él es una persona inteligente. Salió- Nadie él se sabe. mantiene en el gobierno por tanto tiempo si no es una persona con La capacidades. semana pasada salió un reportaje que tuve acceso a verlo, donde decía que de los 7 que conforman el petit comité, ¿recuerda esa frase, doctor? Sí, Que nos sí. explicaban a nosotros en el ayuntamiento una Sí. vez. El petit comité de Putin son todos ex espías del KGB, Sí. incluyendo al canciller soviético, es de ese entorno. Ese es su mundo. Entonces él le tiene confianza a esa gente. Stalin también le tenía confianza a los que amanecían bailando y bebiendo. O con a él, Beria. que hasta, fue- hasta que el Beria que lo lo envenenó. lambió, Sí. y ¿Por, que ni por Chi- qué? ni Porque veían Quinta en peligro fueron ellos. su estatus. Claro. Ellos fueron los que Vieron lo que el lambieron. tipo entró en una Dijeron, etapa de locura. Vamos a envenenarlo. ahí. Pero mató a la mujer. Y cuando mandó fue, el hijo. cuando fue Ya. la, No, cuando es fue que- la sirvienta a tocarle a, él no se ha levantado, dijo, no, déjelo así. Que no se va a levantar. Y no lo llevan al hospital hasta, ya Sí. estaba listo Sí, cuando fue. Porque era una Pero fue conspiración. para salir de él. Claro, Sí, pero pero es salió que de todas las envenenaron. conspiraciones de los grandes dictadores que han caído, ahí generalmente mismo. caen Es del fruto de entorno. una, Es de una círculo interno. conspiración interna. Del entorno. Del de ahí. entorno. Por porque ejemplo, ese- Trujillo. ese Trujillo Ah, fue Trujillo. así. Trujillo fue así. Sus Todos amigos. son Es así. que, es Bueno. que, ese es el que tiene acceso a la persona. Entonces esos son los que tienen que tomar la decisión, una decisión que sabe que tiene consecuencias, ¿no verdad? Porque Pero, uno no sabe cómo va a reaccionar Pero también la saben, parte, son gente, César, que también saben que en algún momento hay que parar el asunto. claro. para que no claro. nos lleve a todos. Por eso porque- se toma la decisión, sí, ¿no verdad? incluso en la democracia se ve.
a veces cuando usted ve que se está yendo a pique en el partido en el que usted milita, usted dice, bueno, aquí no hay nada que buscar. Sí. Yo de aquí me voy y otros entran en conspiraciones. Porque la democracia no matamos, pero uno no, toma otro camino. En la democracia no se envenena, sino que se abandona el sendero. Se abandona, ¿no? Pero los putianos son duros en eso, ¿eh? Que Putin. Vamos a una pausa. Bueno, bienvenido, Jochi. Gracias, siempre un placer estar aquí Que en está familia Jochi con los ya. ayuntamientos. Claro, claro. Bienvenido siempre. Jochi es un bateador emergente aquí, Sí, sí. que ya tiene casi ganada su plaza. Gracias por la oportunidad, más en familia. Claro, Porque claro. a nosotros se nos está llegando el tiempo de ir relegando en la nueva generación estas responsabilidades. Los ayuntamientos cumplirán 30 años ahora, este año. 30. Ya es tiempo de que los que estaban con los biberones, entonces, como Jochi, vayan asumiendo el rol protagónico porque nosotros sí creemos en relevo, no es como en política que no se cree en relevo. Y la política criolla, por cierto, aterrizando aquí después de Ucrania, se está poniendo interesante. Ahora le toca el turno al PRM, donde se ha anunciado un proceso de renovación de la dirección, cosa que es normal. Y vemos ya dos corrientes. Ahora no son dos corrientes postulando, sino dos corrientes de cómo hacer el proceso. Hay una corriente que cree que hay que abrir eso a la base y hay otra corriente que vi defendiendo eso al director de organización del partido, que decía que dada la circunstancia que vive el país y el mundo, ahora no es propicio que un partido que gobierna salga con una bullanguería a hacer campaña de primaria y cosas de esas, sino que quieren hacer una transición discreta de su autoridad. Sin embargo, el señor Ramón Alburquerque, fundador del PRM, siempre crítico de lo que sea, dijo que esa cúpula impopular del PRM ha querido imponer un método que le conviene. Yo creo que los que están en el PRM aspirando de una u otra lado de la valla deberían pactar una solución para que ese partido se mire en el espejo de los otros y no repita los mismos errores. Además están gobernando. Y hay una vieja teoría que dice que el que gobierna no hace crisis, ¿verdad, doctor? Esa es verdad. Él no hace crisis. Entonces, Eso es verdad. yo exhortaría a los actuales dirigentes del PRM a que vean el asunto desde un punto de vista pragmático. Porque yo oí un día de esto a uno de los dueños del PRM decir que ellos no iban a aceptar que nadie le desorganizara su asunto y le pusiera a su partido en la picota y en el riesgo en que cayó el PRM, el PLD, el Partido Reformista, el PRD, del que nació el PRM. Ellos son justamente fruto de una crisis que desbarató al PRD, que ya prácticamente por lo no existe. menos. Entonces, tiene que curarse en salud. Hay amigos ahí aspirando, que yo le exhorto ahora, yo, Andrés Ayala, su amigo, le exhorto a que le busquen bajadero, como dice Pacheco, un bajadero adecuado al tema. Y no empiecen a confrontar, no pongan eso en manos de tribunales y de abogados, que eso es peligroso. Y nunca acaba bien. Esos conflictos políticos, cuando se judicializan, acaban siempre mal para el partido, muy bien para los abogados que cobran, los jueces que se ponen el virao, Sí. porque a veces lo que hacen es que llevan la cizaña y dividen el partido con sus decisiones. Sí. Y ¿a quién le conviene? ¿Qué pasó con el PRD? Destruido. Ahí está el ejemplo. ¿Qué pasó con el PRD? Y yo supe de gente que fue protagonista en esa crisis que ahora andan arrepentidos por ahí, pidiendo que por favor los reciban, porque no estuvo bien lo que se hizo, el proceso no fue correcto. Los partidos políticos son para convivir ahí y echar la batalla en democracia, a menos que usted se encuentre con una muralla moral
que fue lo que pasó en el PLD, en el que usted tiene que tomar posición. O yo soy parte de los convocados por Jenny Berenice, o yo me pongo a un lado. Eso es otra cosa. El PRM no está adoleciendo de eso. El PRM está gobernando, está haciendo un buen gobierno. El PRM no está haciendo un mal gobierno, porque ha manejado la crisis con inteligencia hasta ahora. Y el país espera que no se distraigan las inteligencias de ese partido en querellas internas y descuiden la función de gobernar, que es para lo que lo elegimos todos. No, y la sostenibilidad del partido en el tiempo, porque ahí es que comienza el gran detrimento de los partidos políticos. Históricamente, en la historia democrática de este país, hemos visto que el principio del final de los partidos, como partidos sólidos dentro del partido, dentro del sistema de partido político de la República Dominicana, inicia cuando comienzan las discrepancias internas de cómo van a elegir los cargos a las posiciones dentro del mismo. Y se avecina, o aparentemente se avecina ahora mismo una pequeña o una gran diferencia entre dos dirigentes de ese partido, uno que fue juramentado recientemente y otro que es, como dijo el licenciado Ayala, fundador del PRM, y las autoridades actuales. Que eso, como él dijo, eso no termina bien si se judicializa. Ganan un grupo, pero la gran mayoría termina perdiendo, y sobre todo la institucionalidad de ese partido político. Mire, yo particularmente, que he estado en muchos conflictos políticos, ya yo estoy cansado de eso. Le ha tocado varios. Sí, ya yo estoy cansado de eso. Yo esos pleitos no conducen a nada. Yo viví la etapa de los pleitos de los años 80, después de los años 90 con Peña y Jacobo. Eso fue demoledor para ambos. Se lo llevó a la tumba a los dos. A los dos, eso sin acabó ser presidente. con todo el mundo. Y yo, esos conflictos así internos, ya yo he optado por no introducir. No, y le tocó su última guerra, que fue la de la corriente del PRD, del rescate. Que ahí nos mató Danilo Medina, que llamó a los jueces, y los jueces de sinvergüenza cogieron y hicieron cogían su línea. Como siempre aquí. Entonces yo he optado por no inmiscuirme en esos asuntos, porque son asuntos que desgastan, pero no que desgastan a uno como persona, ¿no? Desgastan al partido. Esos pleitos no son buenos. Y dañan amistades, doctor. No, eso es tremendo, eso es tremendo. Porque yo sé que hay un amigo nuestro ahí que aspira a la presidencia del PRM, que es el que postula por las abiertas, que es como hijo de uno de los dueños del partido. Pero yo no entiendo. Y es como hermano de la actual secretaria general de ese partido. No, es que eso es una cosa. Entonces va a pelear a ese nivel. Mire, yo no les recomiendo eso. Yo creo que lo que hay que buscar es una vía de entendimiento, un pacto, una negociación, y que todos participen, porque en un partido hay demasiado cargo. Hay demasiado cargo para repartir, ¿verdad? Pero yo... doctor, y más ahora que el partido modificó sus estatutos y dice que los que presidan el partido no pueden aspirar a presidente. Sí. Bueno, pero por muchísimos años. Yo no me meto en eso. Yo particularmente yo he sido víctima de esos conflictos, que he participado activamente. Usted ha sido víctima y victimario también, doctor. Victimario, también, en todos esos libros y todas esas cosas, ¿usted entiende? Entonces mi experiencia no es buena. Y ya yo estoy cansado de eso, de esos pleitos. Yo no estoy para pleitos. Yo creo que hay que buscar la armonía y hacer un buen gobierno. Porque un buen gobierno, como está haciendo Luis, garantiza la permanencia en el estado de ese partido. Pero además de eso habría que resaltar las grandes obras que se están iniciando. Que si Luis logra concluirla, que la va a concluir porque tienen un tiempo ya con fecha de entrega, son obras significativas que van a ayudar al pueblo dominicano. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es apoyar para que esas obras que se están anunciando, que se han dado picazos, que ya se han iniciado,
se concluyan y entonces el pueblo pueda disfrutar, por ejemplo, en la vía de transporte, una mejora que va a significar mucho, por ejemplo, para la gente de la parte oeste del Gran Santo Domingo, sería y para todo el mundo, porque todo el mundo va hacia el Cibao, y usted sale por el 9, en el 9 se entapona en el 13 y tiene un tapón hasta los Alcarrizos. Y esa vía la van a ampliar con 4 carriles más, lo que quiere decir que ahí van a eliminar todo ese tapón que se da, tanto para llegar a la gran ciudad como para salir al Distrito ¿Le Nacional. van a ampliar su zona, doctor? Sí, está muy bueno, pero eso es una En cosa eso que correcta. se tiene que poner PRM. Esas son las obras que hay que hacer. Esa del tren a los Alcarrizos también muy buena. Del teleférico también excelente, porque va a sacar a la gente de adentro para tomar el tren si quiere o una guagua. Bueno, entonces esas son las obras que en verdad hay que impulsar, como están en Santiago, que hay un teleférico, que van a hacer un monorriel, que van a hacer varias obras importantes. Eso es importante, como están haciendo en San Francisco de Macorís, una circunvalación, en Asua, en Baní y en varios sitios que son necesarias, Esas son las obras que el país necesita, como la construcción de acueductos. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo necesita otro acueducto, que es una inversión multimillonaria, que no se hizo una vez por la tosudez de un pleito parecido a eso, que fue en la gente de Jacobo en el Congreso, que boicotearon ese proyecto de Madrigal, que hoy se necesita. Hoy el agua es deficiente en todo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, porque no hay eso. Pero ahora tenemos... La única fuente es Valdesia y un chin que sale del río Mana y una que tienen por aquí por Brujuela de una barrera de salinidad. Pero es necesario, con el crecimiento que ha tenido la gran capital, es decir, las cinco municipios más el Distrito Nacional, este crecimiento grande que sobrepasado las expectativas, es necesario hacer otra fuente de agua que llegue al Distrito Nacional. Se han planteado varios temas. Uno, hacer esa presa que sale carísima ahora. Otra es traer el agua desde la presa de Atillo, en tuberías. Pero algo hay que hacer, porque la verdad es que no se puede seguir. Por ejemplo, tenemos el polígono central. Miren, en el polígono central hay un problema serio, que no lo quieren enfrentar la gente, pero que está ahí. Casas que habían, hoy son edificios. Claro, es una sobrepoblación. Un edificio tiene 20, 30, hasta 60, hasta 100 gente viviendo ahí, porque son varios apartamentos, hay de diferentes tamaños. Entonces, en un lado está la descarga del agua servida. Entiéndase los desperdicios sanitarios, el agua de la cocina y todo eso. Eso se va para abajo, para un filtrante. Y por el otro lado sacan otro filtrante, sacando agua para darle agua al edificio, porque el agua del acueducto no da para cubrir la demanda de ese edificio. Entonces, ¿qué está pasando? Está la gente consumiendo agua contaminada. No, más que eso, doctor, se han dado crisis sanitarias Contaminada. en edificios donde la mezcla es pura, del agua que sube con la que baja. Entonces ahí hay un problema serio. Eso es serio, son los temas de gobernabilidad otro que tema hay que afrontar. Que tiene que ver con esa parte de las capitales, que no se hicieron las alcantarillas cuando debieron hacerse. No hay alcantarillado. Por eso usted ve los charcos de agua cuando llueve y el agua no fluye, porque por un lado deberíamos tener plan de tratamiento. Nada de eso hay aquí. Aquí no hay plan de tratamiento ni hay nada. Entonces tenemos una gran metrópoli y eso se da en todo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo entera. Porque también en los otros barrios es lo mismo. No cree usted que nada más el distrito. Usted coge Herrera,
estamos en la misma situación. Y usted coge Villamella, lo mismo. Usted se va a Santo Domingo Este, el mismo can. Entonces aquí hay que buscar grandes situaciones que llevan una inversión multimillonaria. Esos son los problemas precisamente, que hay doctor, que enfrentar, que no son de ahora. En ese mismo tenor le iba a decir que tenemos la gran ventaja ahora que tenemos la estructura jurídica de alianzas público-privadas. ¿Qué ha pasado en otros países? Que los recursos hidráulicos, el gobierno no tiene que erogar esos grandes fondos del presupuesto nacional, destinarlo para eso, sino más bien buscan empresas que se dedican a eso en el mundo y ellos mismos, o sea, se vuelve un proyecto sostenible porque se paga solo el proyecto mediante una APP. Espérese, eso es una de las... eso aquí tiene un problema. Yo oigo ese can y esas cosas. Pero aquí el rico invierte o el empresario es para sacar. Y si no está claro de dónde va a salir el financiamiento de eso, no hay nada. Sí. En eso del agua aquí, nadie hay que pagar nada, porque eso es así. Aquí deberían pagarse el agua que entra y el agua que sale. Sí. Plantee eso para que usted vea. Eso está dentro de la agenda del presidente. Bueno, esos son temas que el gobierno tiene que afrontar. Ese es un tema. Los servicios públicos los tiene que pagar quien los recibe. Sí, pero aquí están impuestos a solamente no pagar el agua que entra. Bueno, pero paga es deficiente el cobro. Doctor, es una impostura, como diría mi abuelo, que hay que cambiar. Hay que cambiarla. Y entonces ahí sí deberíamos trabajar eso. Y lo que le estamos pidiendo a los PRMistas es que se pongan en eso. Esta semana también el presidente se fue de viaje y firmó en Argentina unos acuerdos que han pasado como desapercibidos. Como que la misma querella interna esa del PRM han impedido que eso se perifonee bien. El presidente ha firmado en Argentina unos acuerdos previendo el tema de la crisis del gas y del petróleo. Argentina es una potencia, la principal potencia después de Brasil en Latinoamérica es Argentina. Tiene recursos naturales de todo tipo, incluso está llamada a ser la sustituta de Ucrania, si Ucrania entra en una gran crisis de larga data. De grano y cosas. Sí, Argentina podría suplir el mercado de la alimentación, que es clave para Ucrania ahora, no solamente para Europa, sino para gran parte del mundo. Y Argentina tiene ese potencial, pero Argentina también produce mucho gas natural y petróleo. Entonces se firmó un acuerdo entre los presidentes Fernández y Abinader para empezar a ver cómo nosotros traemos el gas de Argentina. Eso es visión. Esa visión... No, y explorar gas. Sí, aquí, bueno, traer la tecnología también, pero esa visión es lo que un estadista tiene, es lo que tiene que estar. A mí muchas veces me preocupa que veo que el presidente Abinader dura 20 horas, 18 horas, atendiendo cosas que no son de la trascendencia de un estadista. Esos son los temas en los que hay que dejar que un presidente trabaje tranquilo. Él no puede estar allá firmando un acuerdo de esa magnitud que puede tener esa proyección si la crisis global se extiende. Y aquí en el patio, los compañeros de su organización, de su partido, con un dimidirete y que voy para el juez y que voy para acá. Esas son las cosas que hay que apoyar. Para que firmó también estaba la primera dama ahí, para que niños dominicanos puedan ir a Argentina a hacerse un trasplante de hígado. Que quiero decirle que eso, el trasplante de hígado, tiene que ir el padre o la madre y otro acompañante, porque le sacan, es un pedazo de hígado del papá o de la mamá que se lo ponen al niño. Y eso se reproduce y se forma. Una acción a favor de la niñez. Eso es una acción correcta del presidente. Aunque aquí se hace eso también. Sí, pero se expande más. Aquí se hace. Porque es que quiero insistir, Argentina es una sociedad que aunque en el espacio está lejos, nosotros tenemos que pensar en mirar hacia allá. Sí, claro. Tenemos que dejar de mirar a Haití solamente como un problema eterno. Tenemos que mirar más allá del horizonte, un poco más allá,
ver sociedades como la Argentina, como esa propia chilena, donde esta semana toma posesión un nuevo presidente. Le deseo suerte a la sociedad chilena con el presidente que van a estrenar comunistoide. y el grupo que lo acompaña. Eso tengo mis reservas, pero es una sociedad con mucho avance con relación a nosotros. Yo espero que no dañen eso los nuevos gobernantes. Ahí está la sociedad de Sudamérica que compone Brasil, que está Colombia, en la que nosotros tenemos también mucho que abrevar ahí. No solamente el chismecito constante de la entrada por la frontera ilegal, tenemos que ir a mirar a otras soluciones. Y la función del estadista es buscar esas soluciones, es firmar este tipo de entendimiento. Ecuador hay que es una potencia también, o sea, tenemos que mirar a Sudamérica. No digo México, porque México también está ahora a la loca con un gobierno que tiene. Se ha convertido eso ahí en tierra de nadie. En tierra de nadie, en un matadero de gente. O sea, vamos a mirar hacia el sur a ver qué pasa, qué sacamos de ahí. Somos bien vistos. Nosotros conocemos Argentina y los argentinos nos aprecian bastante. Vamos a aprovechar eso. Vamos a ver cuando el presidente rinda cuenta de su viaje, a ver qué es lo que concretamente nos trae. Pero yo creo que son muchas cosas positivas que tendremos la ocasión de analizar cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.